Hola chiquillas, chiquillos, esperando que se encuentren bien juntos a sus familias. En este video vamos a seguir avanzando con los contenidos de física del segundo medio. Hemos estado estudiando la unidad fuerza y movimiento y particularmente nos hemos dedicado a estudiar el movimiento rectilíneo. En una primera etapa estudiamos el movimiento rectilíneo uniforme, conocido como MRU. En este video vamos a avanzar con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Se espera que en esta clase podamos caracterizar movimientos rectilíneos en términos muy generales y, como segundo objetivo, aplicar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y retardado a la solución de problemas. Los movimientos se pueden clasificar de acuerdo a su rapidez. En un primer tipo, los llamados uniformes, y en un segundo tipo, los llamados variados. En los movimientos uniformes, la rapidez es constante, es decir, su valor numérico no cambia a medida que transcurre el tiempo. En cambio, en los variados, la rapidez no es constante, es decir, puede aumentar en un momento, luego disminuir y así sucesivamente en forma alternada. Puede aumentar constantemente, puede disminuir constantemente o en algún momento permanecer constante. ¿Ya? Pero en general el valor numérico varía en el tiempo. Los movimientos con aceleración constante son aquellos movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, conocidos como MRUA, en los cuales el móvil o el objeto que se está moviendo aumenta uniformemente su rapidez. Es decir, a intervalos iguales, la rapidez aumenta siempre en un valor fijo. Y aquellos movimientos llamados movimiento rectilíneo uniformemente retardado, conocido como MRUR, en los cuales el objeto que se mueve disminuye uniformemente su rapidez. En estos casos, a intervalos iguales, la rapidez disminuye siempre en la misma cantidad. La aceleración, formalmente ahora, la definimos como una magnitud física que corresponde al aumento o disminución de la rapidez, por lo que puede ser positiva o negativa. En el caso que la rapidez aumente de valor numérico, hablamos de una aceleración positiva. Y en el caso que la rapidez disminuya de valor, hablamos de una aceleración negativa. Por ejemplo, acá tenemos un cohete o un transbordador que parte desde cero y aumenta constantemente su rapidez hasta alcanzar lo que llamamos la rapidez de escape o la velocidad de escape, en la cual es posible que el transbordador escape a la fuerza de atracción gravitatoria. Esa velocidad mínima es aproximadamente 40.000 km por hora, a una altura de 200 kilómetros. Si el transbordador llega a esa rapidez acelerando constantemente desde la superficie terrestre, puede escapar de la atmósfera y seguir su trayecto hacia el exterior. Ahora, matemáticamente vamos a definir la aceleración como el cociente entre la velocidad final menos la velocidad inicial, o BF menos BI, y el tiempo final menos el tiempo inicial. BF corresponde a la rapidez final y BI corresponde a la rapidez inicial. Estas rapideces
la vamos a medir en metros por segundo o en centímetros por segundo, pero normalmente vamos a usar la unidad metros por segundo. TI es el tiempo inicial y TF el tiempo final. Vamos a medirlos en minutos o en segundos. Normalmente vamos a medir el tiempo en segundos. Ahora, en el caso que el tiempo inicial, donde empezamos a contar el movimiento, valga 0, es decir, colocamos el cronómetro en 0, el tiempo final que vamos a medir se va a conocer como el tiempo absoluto de cambio de la velocidad, desde la velocidad BI o inicial a la velocidad BF o final. Entonces, la aceleración la vamos a calcular como la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial dividido por el tiempo empleado en ese cambio de velocidad o rapidez, desde BI hasta BF. Las unidades de aceleración en el sistema internacional son el metro por segundo al cuadrado, en el sistema CGS el centímetro por segundo al cuadrado. Vamos a usar normalmente la unidad en el sistema internacional, es decir, vamos a usar el metro por segundo al cuadrado. En algunos casos vamos a también a usar el centímetro por segundo al cuadrado, pero en su mayoría nos vamos a referir siempre al sistema internacional. Por lo tanto, la aceleración la medimos en metro por segundo al cuadrado, la rapidez la vamos a medir en metro por segundo y el tiempo en segundos. Existen lo que llamamos ecuaciones del movimiento, que son nada más que relaciones matemáticas que permiten calcular ciertas magnitudes físicas. La primera de ellas ya la tenemos ya, que permite calcular la aceleración, como la diferencia entre la rapidez final y la inicial dividido por el tiempo. La segunda fórmula que vamos a usar permite calcular la rapidez final, que es igual a la rapidez inicial más la aceleración por el tiempo. La tercera permite calcular la distancia recorrida como la rapidez inicial por el tiempo más 0,5 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y una cuarta relación matemática permite relacionar la distancia recorrida con la aceleración, la rapidez inicial y la rapidez final. Todas estas cuatro fórmulas les voy a pedir que se las aprendan de memoria. La van a usar de aquí a un buen tiempo más. Después, cuando veamos movimiento vertical hacia arriba y hacia abajo, vamos a estudiar las mismas fórmulas. El primer ejercicio que vamos a estudiar ahora es el siguiente. Un auto se mueve con una trayectoria rectilínea partiendo con una rapidez inicial de 2 metros por segundo. Al cabo de 3 segundos acelera uniformemente llegando a una rapidez final de 17 metros por segundo. La pregunta es, ¿de qué valor fue la aceleración de este auto? Lo primero que tenemos que hacer siempre es anotar los datos que nos entrega el problema. Estos son rapidez inicial 2 metros por segundo, rapidez final 17 metros por segundo y el tiempo 3 segundos. Y luego nos preguntamos ¿qué es lo que se pide? En este caso se pide determinar la aceleración de este auto, ¿verdad? Por lo tanto, esa va a ser nuestra incógnita. Y para ello vamos a estudiar cuál de las cuatro fórmulas que tenemos nos sirve para resolver el problema. En este caso, la fórmula número 1, ¿cierto?, permite calcular la aceleración. Y de aquí entonces, ¿qué es la que vamos a utilizar? Entonces, la aceleración, que es igual a
rapidez final menos inicial partido por tiempo va a ser igual a 17 menos 2 partido por 3, y eso es 15 dividido por 3, y eso es 5 metros por segundo al cuadrado. Dado que la rapidez se mide en metros por segundo, la aceleración nos va a quedar en metros por segundo al cuadrado. Este problema, chiquillos, hay que leerlo, volver a leerlo, estudiarlo con atención para que quede bien fijada la utilización de la fórmula que necesitamos. Veamos un segundo ejercicio. Un auto se mueve partiendo del reposo, describiendo un MRUA, es decir, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, de tal modo que acelera a 5 metros por segundo al cuadrado. Este caso determina la distancia total recorrida a los 10 segundos de iniciar el movimiento. Las alternativas que tenemos de respuesta son estas que están acá, ¿cierto? Pero lo primero que tenemos que hacer entonces es anotar los datos. Tenemos que, dado que el auto parte del reposo, la rapidez inicial va a ser igual a 0. Cada vez que un objeto parte del reposo, inmediatamente decimos que la rapidez inicial es 0. La aceleración vale 5 metros por segundo al cuadrado. El tiempo 10 segundos. Y la distancia total recorrida la desconocemos. Por lo tanto, es nuestra incógnita. Nuevamente, vemos y escogemos una de las ecuaciones o de las relaciones matemáticas que les mostré al comienzo. Elijamos una de las 4 que nos permite calcular la distancia recorrida. En este caso va a ser la fórmula de la distancia, ¿cierto? D igual rapidez inicial por el tiempo más 0,5 por A por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos las letras por los números. Rapidez inicial 0 por el tiempo que vale 10 más 0,5 por A que vale 5 y por el tiempo al cuadrado que sería 10 al cuadrado. Como siempre en matemática, aplicamos la famosa regla conocida como papamudas o regla de las prioridades. En este caso, lo primero que resolvemos son las potencias, luego las multiplicaciones y finalmente la suma. 10 al cuadrado es 100, multiplicado por 5 y multiplicado por 0,5, más 0 por 10, que es 0. Entonces, 0,5 por 5 y por 100 nos da 2,5 por 100, ¿cierto? 0,5 por 5 es 2,5. Por 100 igual a 250 metros. Dado que la rapidez o la aceleración está en metros por segundo y metros por segundo al cuadrado, la distancia nos queda en metros. En este caso, la alternativa correcta sería la E. Un tercer problema es este que tenemos acá. Un móvil describe un MRUA de tal modo que desde una rapidez de 5 metros por segundo acelera a 2 metros por segundo al cuadrado. El objetivo es determinar la rapidez final que alcanza a los 20 segundos de iniciado su movimiento. Tenemos las alternativas y lo que sigue es escribir los datos del problema. Rapidez inicial 5 metros por segundo, aceleración 2 metros por segundo al cuadrado, tiempo 20 segundos. Y rapidez final desconocida. Nuevamente, de las 4 fórmulas que tenemos, elegimos una de ellas que nos permite calcular la rapidez final. En este caso, es la segunda fórmula,
y nos dice que rapidez final es igual a rapidez inicial más aceleración por tiempo. Reemplazamos las letras por los números y nos queda BI 5 más A que vale 2 por T que vale 20. Aplicamos la regla de las prioridades, por lo tanto primero multiplicamos, ¿cierto? 2 por 20 son 40, más 5, finalmente obtenemos 45 metros por segundo, que sería nuestra rapidez final. Es decir, que si el objeto acelera desde una rapidez de 5 metros por segundo uniformemente a 2 metros por segundo al cuadrado, a los 20 segundos de iniciado su movimiento, considerando que el tiempo inicial es 0, va a alcanzar una rapidez final de 45 metros por segundo. Entonces nuestra alternativa correcta sería la C. Un cuarto y último problema, chiquillos, es este. Un tren describe un MRUR, es decir, un movimiento rectilíneo uniformemente retardado, de tal modo que desde una rapidez de 20 metros por segundo empieza a frenar con una retardación constante, hasta detenerse en 80 metros. Su desaceleración fue de, tenemos las alternativas, anotamos los datos, ¿cierto? Rapidez inicial 20 metros por segundo, rapidez final 0 y distancia recorrida, en la cual pasó de 20 metros por segundo a 0, es decir, este tren frenó y para ello requirió una distancia de 80 metros para poder frenar. Es el caso, por ejemplo, cuando el tren de Transantiago o el metro va llegando a una estación y empieza a frenar, ¿cierto? Y en este caso requeriría 80 metros para poder frenar desde una rapidez inicial a la entrada de la estación de 20 metros por segundo, ya hasta llegar a 0 dentro de ella. Escogemos la fórmula que necesitamos, en este caso sería la última fórmula que relaciona la distancia con la aceleración, rapidez inicial y rapidez final. Entonces, de acuerdo a los datos que disponemos, buscamos la fórmula que nos sirva para resolver el problema. En este caso tenemos que asegurarnos que dentro de las variables que intervienen en la fórmula, solo una sea la incógnita y el resto de los valores sea conocido. Así entonces hacemos los cambios de letras a números y tenemos rapidez final al cuadrado sería 0 al cuadrado, rapidez inicial al cuadrado sería 20 al cuadrado, más 2 por A, en este caso la aceleración es X, por la distancia que vale 80. 20 al cuadrado es 400, 2 por X por 80 son 160X, el 400 lo pasamos restando, esto en términos muy rápidos y simples, nos queda 0 menos 400 y el 160 lo pasamos dividiendo. Y nos queda entonces 0 menos 400 dividido por 160 nos da menos 2,5 metros por segundo al cuadrado. En este caso, como X es la aceleración y nos dio negativa, significa que es una retardación o una desaceleración, es decir, el tren en este caso va a disminuir de rapidez hasta que finalmente frena, es decir, llega a una rapidez final de 0. Hablar de retardación o desaceleración es lo mismo, ¿ya? Cuando hablamos de retardación o desaceleración, se obtiene una aceleración negativa. Estos problemas, chiquillos, hay que volver a estudiarlos, leerlos con mucha atención, hasta que finalmente se fije bien lo que estamos haciendo, ¿ya?
y los conceptos de los cuales estamos hablando. Rapidez, aceleración, ¿cierto? Frenado, reposo. Todo eso tiene que quedar muy claro para poder verificar que estos aprendizajes sean realmente conseguidos, ¿ya? Hay un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Como en este caso va disminuyendo la rapidez, llegará un momento en que el móvil o el objeto que realiza este MRUR se detenga, es decir, alcance una rapidez final de cero. El tiempo empleado en detenerse se denomina tiempo máximo y se obtiene a partir de la fórmula que calcula la rapidez final, en función de la rapidez inicial, la aceleración y el tiempo. De esta fórmula despejamos el tiempo y nos queda que el tiempo va a ser igual a rapidez final menos rapidez inicial partido por la aceleración. Como la rapidez final es 0, la reemplazamos por ese valor y nos queda que el tiempo máximo va a ser igual a 0 menos rapidez inicial partido por a. Pero como sabemos que la aceleración es negativa, el resultado de dividir menos vi partido por a va a ser positivo. Entonces eso lo escribimos entre dos rayas paralelas. Entonces, finalmente, como el tiempo siempre es positivo, lo definimos como tiempo máximo igual vi partido por a. Y en este caso, la rapidez inicial va a ser positiva y la aceleración que colocamos acá va a ser solamente considerado el valor numérico, no el signo, porque ya sabemos que es negativa, pero el tiempo nos va a dar siempre positivo, ¿ya? Debido a que tenemos aquí arriba, si se fijan acá en el puntero del mouse, que lleva un signo negativo en la rapidez inicial, ¿ya? Por lo tanto, el final de dividir nos va a dar positivo. Eso es lo que estamos diciendo con eso. El segundo caso particular se refiere también al movimiento rectilíneo uniformemente retardado, y aquí vamos a calcular la distancia recorrida que se requiere para que el objeto que se mueve se detenga. En este caso vamos a hablar de la distancia máxima, que se obtiene a partir de la relación de la rapidez final o la inicial, la aceleración y la distancia. De esta fórmula vamos a despejar la distancia. Y de aquí entonces tenemos que la distancia va a ser igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado partido por 2 por a, o dividido por 2 veces la aceleración. Como sabemos que la velocidad final vale 0, lo reemplazamos por ese valor y nos queda que la distancia máxima va a ser igual a 0 menos vi al cuadrado partido por 2 veces la aceleración. En este caso, recuerden que la aceleración es negativa, por eso que hablamos de un MRUR o un movimiento retardado. Como el resultado final de la división nos va a dar positivo, nos preocupamos solamente del valor numérico final. No nos preocupamos del signo, pues ya sabemos que ese signo va a ser positivo. De tal modo que la distancia máxima total va a ser igual a vi al cuadrado, es decir, la rapidez inicial al cuadrado dividido por 2 veces la aceleración. En este caso, la aceleración que colocamos acá es un valor positivo. Nos olvidamos del signo negativo de la desaceleración o la retardación en el movimiento, ¿ya? Y finalmente el problema 5, que no lo voy a resolver acá, no lo vamos a estudiar, pero sí se los voy a incluir en la guía que les voy a enviar por correo electrónico, ¿ya? En este problema, un móvil se desplaza en línea recta a 20 metros por segundo, tal como muestra la figura, ¿cierto? Acá abajito. Aplica los frenos y se detiene en 5 segundos. Con respecto a lo anterior, es correcto afirmar que 1 romano, su aceleración es menos 4 metros por segundo al cuadrado. 2 romano, la distancia recorrida desde la aplicación de los frenos
hasta detenerse en 50 metros. Y T romano, la distancia recorrida en los 5 segundos es de 80 metros. Tenéis que analizar acá, aplicar las fórmulas que hemos estado estudiando y determinar cuál es la alternativa correcta o cuál de ellas es verdadera. Solo 1 y 2, solo 1, 2 y 3, solo 3, 1, 2 y 3. Les pido que este problema lo resuelvan con detención en la guía que les voy a enviar. Ustedes me envían las respuestas de toda la guía, desarrollando cada uno de los problemas que les voy a enviar, y yo les voy a mandar de vuelta los comentarios respecto a de sus respuestas, y finalmente ustedes lo corrigen y me vuelven a enviar la guía resuelta. Esto yo lo voy a evaluar en términos formativos, voy a traspasar una calificación como acumulativa, pero posteriormente les voy a enviar otra guía definitiva, donde sí eso va a llevar una calificación formal. Esta primera etapa es para poder verificar los aprendizajes y poder conseguir que ustedes corrijan los errores, si es que los hay. A lo mejor entendieron todo muy bien y les va bien inmediatamente y con esto sacan un 7. Y así lo espero. Finalmente, ¿qué aprendí en esta clase? A resolver problemas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y retardado. Estos chiquillos hay que estudiarlo. No basta ver, escuchar una vez. Hay que volver a leerlo, volver a repasarlo, estudiarlo con intención, resolver los problemas nuevamente, aprenderse las fórmulas de memoria para que esto quede fijado y ya puedan resolver cualquier problema relacionado con esto. Les pido entonces y les doy esta tarea, que estudien el video, vuélvanlo a ver, vuélvanlo a escuchar, y con esto yo espero que nos vaya a todos mejor. Me despido, que estén muy bien. Nos seguimos comunicando por correo electrónico. Como les digo, les voy a enviar la guía de trabajo, ustedes me la envían con sus respuestas, yo les comento respecto de ellas, y seguimos avanzando. También les voy a enviar una invitación para conectarse con Zoom, de esta forma recoger las dudas que haya de la guía o las dudas de este video, ¿ya? Y poder reforzar también algunos detalles que se pudieron haber quedado, ¿ya? Todo esto está basado en este video y en las consultas que ustedes tengan para la instancia de la reunión con Zoom. Bueno, me despido, que estén muy bien, nos estamos comunicando.